María Antonieta Alba Luperdi, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío? Sí, juro. Bueno, y estamos con Alonso Segura, exministro de Economía, para comentar lo que se viene en materia económica para los próximos meses y sobre todo la flamante ministra de Economía, María Antonieta Alba, con estudios en la Universidad de Harvard, entiendo, tiene una maestría en la Universidad de Harvard, en la Universidad del Pacífico, experiencia en el sector público, pero de lo que he estado viendo, varias de las críticas van a su falta, su corta experiencia para un cargo como ministro de Estado. Sin embargo, para muchos dicen, vamos a renovar, vamos a inyectarle juventud al MEF, ¿por qué no? ¿Qué opinas, Alonso? Buenas noches. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, vamos a ver, yo creo que a todos hay que ver primero y juzgar en función de los resultados, ¿no? Lo que sí es cierto es que el MEF dentro del Estado peruano tiene una gran responsabilidad, ¿no? Es el articulador transversal de todos los temas económicos y eso funciona en múltiples dimensiones, ¿no? Por un lado, en términos de hacer propuestas, por otro lado, en términos de apoyar a sectores a poder redondear cualquier tipo de propuesta que tenga contenido económico y en otros casos también es el stopper, ¿no? Es el que para algunas iniciativas que a veces surgen de sectores que no son, digamos, técnicamente correctas, que pueden ser extorsionantes. También del Congreso, ¿no? Pero en realidad dentro del Ejecutivo inclusive, ¿no? Tú has estado justamente, has estado ahí, has estado en el gabinete y nos gustaría que lo grafiques, ¿no? Me imagino que en ese momento cada ministro pide presupuesto para implementar sus políticas y incluso el presidente tiene ciertos objetivos que quiere impulsar y necesita plata para impulsarlo, pero no todo se puede. Sí, el rol del MEF, sobre todo en tiempos como los actuales, y se puede hacer un paralelo en realidad con cuando estuve yo, ¿no? A mí me tocó estar los 2 últimos años. Yo juramenté en septiembre, ella juramentaba en octubre, ¿no? Inicio de octubre. Había una crisis externa muy fuerte. Ahora la crisis no es tan severa, pero tiene riesgos de que se siga deteriorando, ¿no? Digamos, recibe una economía creciendo lento. Yo le sonreí bien, casi en cero, ¿no? Pero entonces lo que vas a notar y lo que ella va a notar es que las presiones sobre el MEF son fuertes, de distintos lados, desde gobiernos subnacionales, del Congreso, por unos meses no va a tener Congreso, después va a tener Congreso, pero también de los propios sectores, con los cuales, como dije, en muchos casos vas a trabajar de la mano, y en otros casos, cuando haya opiniones divergentes, el MEF tiene que dejar muy clara su posición, ¿no? Yo creo que parte de la historia de por qué no ha habido una buena gestión económica en promedio, no voy a hablar de ministros, sino simplemente gestión económica, digamos, PPK Vizcarra, creo que se puede ver en los resultados, ha sido porque ha sido un MEF débil, ha sido porque normalmente el MEF era el que tenía la voz cantante en todo lo que era materia económica y de alguna manera se subordinó a PCM, se subordinó a otros casos, ha habido más distancia entre el ministro de Economía y el presidente. Esperemos que la cercanía de la ministra con el presidente sirva para que también haga sentir el peso del MEF, ¿no? Ok, pero esa cercanía puede jugarnos en contra ya como país, lo digo porque vamos a estar 4 meses, donde no va a haber un Congreso de la República que haga contrapeso, donde el presidente Martín Vizcarra va a poder gobernar por decreto de urgencia y donde lo que se va a buscar son resultados de cortísimo plazo para aumentar su popularidad. Y en ese aspecto, el Ministerio de Economía es un enorme contrapeso para evitar políticas populistas. Sí, yo no sería tan alarmista en el sentido de que en el corto plazo tú vayas a ver un MEF autorizando a un gobierno sacando medidas populistas de todo tipo, ¿no? Yo creo que sí tienen una responsabilidad. El tener la capacidad de legislar es una capacidad que tienen que usar. Tienen que usar con criterio, ¿de acuerdo? No se trata, como decían en el panel previo, de que veamos que salen decretos de urgencia, entonces es lo que es a cada rato, ¿no? Pero sí creo que en temas relevantes deben de aprovechar y decir, ok, voy a usar mi facultad de legislar para impulsar A, B o C, ¿no? Eso después va a ser revisado por el futuro Congreso, por si acaso. No es que salió y ahí quedó.
el futuro Congreso, cuando entre, va a recibir todos esos decretos y revisará la legalidad, la conveniencia, etcétera, ¿no? Entonces no es tampoco que van a hacer lo que quieren, ¿no? Pero de nuevo, el MEF tiene un rol que desempeñar en un contexto en el cual tienes una coyuntura externa complicada, deteriorada, con perspectivas de que podría seguir deteriorándose. Si uno ve las cifras económicas de Estados Unidos de la última semana, todas a la baja, ya prácticamente los mercados descuentan una tercera bajada de tasa en la reunión de fin de mes, y es bastante probable que ocurra, si no es en octubre, será en la siguiente reunión. Y así, vemos debilitamiento en Europa, en China, Brexit, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, el balance de riesgos no es bueno. La economía no viene creciendo bien y la gestión, o sea, mira cualquier indicador de gestión de gobierno y en realidad el fuerte del gobierno y lo que le ha generado popularidad es la parte política, sí, pero no la parte no. económica. Y justo eso quería hablar, ¿no? Para la gente en sí, porque leía un informe de estos días de Apoyo Consultoría que hablaba de que en los siguientes meses vamos a ver un deterioro quizá de la generación de empleo, de los indicadores de empleo, de la inversión, de la gran inversión que va a estar muy a la expectativa de ver si mete o no mete su plata. ¿Qué vamos a ver en los próximos meses, Alonso, para la gente sobre todo? Sí, mira, ya partes de una situación en la cual la economía crece lento, ¿no? Primera mitad del año 1.7, la segunda se esperaba que fuera mejor. Hay que reconocer que, nuevamente, no todo es culpa del gobierno. O sea, hay la parte externa que sí pesa. Que pesa la mitad, decía Waldo, me acuerdo en una columna. Sí, es una parte, digamos, ¿no? Y también hay este enfrentamiento político genera incertidumbre, ¿no? Pero sí hay una parte que es la parte de gestión, y la parte de gestión propiamente dicha de cómo ejecuto el presupuesto, cuál es la eficiencia de ejecución del presupuesto, de propuesta de reformas, qué reformas planteo que generen entusiasmo en la gente, generen entusiasmo en los inversionistas. Ajá. Y yo creo que no han llegado a consolidar un plan económico de gobierno, si quieres, ¿no? Me parece que dentro de esta foto, el MEF del último año y medio, digamos, el MEF de Vizcarra, si quieres, sí ha sido notoriamente, en mi opinión, mejor que los MEF de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Pero aún así no hay, o sea, si tú le preguntas cuáles han sido las grandes prioridades, quizás ahora digas plan de infraestructura y plan de competitividad, ¿okay? Y retomar temas de diversificación. ¿De Pero que son lamentablemente a mediano y largo plazo, ¿no? Porque lo que la gente, hablabas de las encuestas de opinión, claro, la gente lo que quiere en este momento es sentir que hay más trabajo y que está ganando un poco más, y lamentablemente esos dos indicadores no se dicen. Ahí hay que entender que no hay fórmula mágica. No, claro. O sea, no es que el gobierno saca un conejo del sombrero, dice ya, voy a decidir que la economía avance más rápido, ¿no? Pero lo que voy es que no ha habido esa generación, pues, de propuestas y de gestión que puedan hacer que la rueda se mueva por un lado y que genere entusiasmo por el otro. ¿Ves que esto las pueda expectativas cambiar? Empresariales están en terreno, las de 3 meses en negativo de la economía, y las de 12 meses están camino ya a terreno negativo probablemente el siguiente mes, vamos a ver, ¿no? Entonces, yo creo que va a ser difícil el cambio, ojalá se estabilicen. Yo creo que el hecho de que no haya Congreso, por lo menos no haya por un tiempo estos roces, te puede ayudar. Sin embargo, hay fuentes de incertidumbre que sí afectan las decisiones de inversión y por tanto también las decisiones de generación de empleo. Y te voy a decir algunas solo para que veas, o sea, algunas serán inevitables, ¿no? Pero de nuevo, ya tienes gabinete, vamos a ver qué tal funciona el gabinete. Tienes elección de Congreso en 4 meses. Perdóname, la designación del gabinete, ¿tú crees que tal cual está conformado después de lo que hemos visto, disipa dudas o todavía genera incertidumbres? Y hay que ver qué pasa. A mí me preocupa porque yo no veo un cambio significativo para bien frente a otros gabinetes que no han realmente mostrado cohesión, ¿no? Es lo mismo. Y yo te diría que es hasta en cierto sentido un poquito me preocupa más. ¿Por qué? Porque, y no voy a tocar MEF, sino... Tú tienes, por ejemplo, de nuevo en MIDIS un ministro político. O sea, debía estar escrito en piedra que los del MIDIS no son ministros políticos, pues, ¿no? Y tienes, en cambio, un ministerio de infraestructura. Y es el trimestre en que tienes que ejecutar inversión pública y cambias ministros. Al hombre más cercano al presidente de la República. Y retorno que no se ha caracterizado por tener una gestión, digamos, digna de elogio, ni en vivienda ni en transporte. Y corrígeme si me equivoco, entonces, MTC es el que maneja el mayor presupuesto. De infraestructura, sí. Es cierto. De lejos. Entonces, por eso te digo, para mí no son decisiones esas correctamente, no por los nombres, sino por el perfil y por
los antecedentes, digamos, ¿no? Entonces uno dice, no necesariamente genera entusiasmo. ¿Y te preocupa el perfil de María Antonieta? No me preocupa el perfil. Va a tener que dar el salto cuántico en responsabilidad. O sea, si ella sentía que tenía un montón de responsabilidad en el puesto en que tenía, ahora pasa de acá a acá. Y como dije, el Ministerio de Economía hacia adentro puede de alguna manera manejarse como relojito, aunque es más débil que en épocas anteriores. Pero el MEF tiene un rol hacia afuera, va a tener que asumir ese rol en que probablemente va a tener que no solo apoyar por un lado a otros sectores, a los subnacionales, etcétera, sino en muchos casos plantarse, ¿no? Entonces eso viene con el cargo. Ahora, ¿cuánto? Y plantarse muchas veces ante el propio presidente. ¿eh? Sí, claro, porque vamos, o sea, Vizcarra, valgan verdades, es un presidente populista, nos gusta o no. Sí, bueno, yo creo que hay ciertas decisiones que pudieron haber sido tomadas distintas. Estoy totalmente de acuerdo en lo que hicieron en el caso del ser el Congreso, dadas los antecedentes, pero digamos, en otros casos, en materia económica, sí ha habido en muchas situaciones decisiones que no me parece que sean las técnicamente correctas y que ha sido zafar el bulto y no. Pero de nuevo. Tú se fue por eso, ¿no? El exministro de Economía de alguna manera renunció porque no estaba de acuerdo con muchas cosas. Ahora, pero digamos, independientemente de nuestra evaluación de cómo puede ser el presidente, lo que fuera, el hecho concreto es, esto viene con el puesto, con la silla de ministro de Economía, y más en coyunturas cuando te acercas a fines de gobierno, es cuando todos los presidentes, no ni el anterior ni esto, todos los presidentes, todos los ministros quieren dejar legados y corren por dejar legados, a veces de manera desordenada, y el que ordena, ¿quién es? El presidente. No, el MEF. El MEF. La plata, la transferencia de dinero, claro. No, o no solo por plata, sino por opinión económica sobre la viabilidad técnica, legal, etcétera, de las propuestas. Entonces, ahí hay un rol fundamental, ¿no? Ahora, para terminar, Alonso, ¿cuánto puede afectar el hecho de tener elecciones tan cerca? Vamos a tener una el 26 de enero de este Congreso que va a durar probablemente un año y luego otras elecciones en el 2021 y de alguna manera hemos visto que en época electoral la inversión se resiente. De eso íbamos a hablar, ¿no? También que efectivamente va a haber probablemente una ralentización de la inversión en la generación de empleo. Algo. No va a ser una crisis y la gente que no piense en crisis. La parte externa me preocupa más en ese sentido. Pero sí esta incertidumbre te genera postergación de decisiones, ¿no? Porque tienes muchas fuentes de incertidumbre que no son menores. Vamos a citar solo algunas. ¿Qué opinará el TC cuando sea que opine? Si fue constitucional o no. ¿De acuerdo? Yo personalmente no soy abogado, creo que sí. Pero, ¿qué pasa si por ahí te dicen que no? Es una posibilidad. Es una posibilidad. Claro. Tienes elecciones en enero de Congreso. Esperemos que sea una participación plural y tengamos un Congreso plural. No sabemos qué Congreso vamos a tener. Ha dicho el Ejecutivo que va a adelantar elecciones todavía, que va a insistir. Entonces no sabemos, además de esa elección, cuándo tenemos elecciones generales. Claro. Sería bueno que definan por lo menos eso, ¿no? Entonces son muchas fuentes de incertidumbre grandes, digamos, en que al final uno no sabe con qué actores políticos, de gestión, del otro lado de gobierno, Congreso, actúa, y eso ralentiza decisiones, ¿no? Algunas se pueden evitar, otras no se pueden evitar, ¿no? Por lo menos la fecha que definan, si queremos y vamos a pensar en tal fecha. O ya no vamos con adelanto, nos vamos al 2021. Pero yo creo que sí es importante ya que por lo menos eliminen la incertidumbre que puedan eliminar, ¿no? Perfecto, Alonso, muchas gracias por estar en Quien Tiene la Razón. Alonso Segura, exministro de Economía, y bueno, queda bastante claro que la incertidumbre no se va a disipar lamentablemente ni en una ni en 2 semanas. Esto puede tardar varios meses más, así que vamos a ver cómo manejamos eso. Yo me despido, los dejo con Tatiana Alemán para mucho más.